En algunas ocasiones se ha asociado la personalidad narcisista a nivel espiritual con lo que es la operación de las tinieblas. Y en muchas congregaciones o iglesias hay personas que, conociendo esa vulnerabilidad, toman ventaja de ese acceso, en particular personalidades narcisistas. Y es muy alarmante porque algunas personas no saben discernir entre lo que es espiritual y lo que es personalidad narcisista. Porque la personalidad narcisista, una de las raíces a nivel psiquiátricas es que no vincula, no conecta. El narcisista no llega a tolerar dicha disciplina. Antes que algo así, bíblico, suceda, ya te dividieron la congregación. Wow. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Dígame si alguna vez usted se ha tropezado con una cosa que se llama narcisismo. A veces nos tropezamos con eso frente al espejo y otras veces lo vemos reflejado en otras personas. La pregunta que hoy tengo para el doctor Peter Burgos es si el narcisismo ha golpeado o no nuestras iglesias. Doctor, qué alegría tenerle. Luis, un placer volver a verte. Un gozo enorme poder compartir en Escuela de Pescadores y que podamos hablar de estos temas tan interesantes. Yo no sé si el tema del narcisismo de repente sea antipático a alguna gente, pero comencemos por definir un poquito eso. Sí, narcisismo es lo que se llama un trastorno de personalidad. Es lo que en círculos clínicos se le llama un eje número 2. Eje número 2. Lo cual significa Voy a escribir eje número 2. Lo cual significa, ¿verdad?, que la persona experimenta un trastorno a nivel del funcionamiento de la personalidad, que es muy diferente a un eje número 1. Eje número 1 está más relacionado con trastornos afectivos, del ánimo, el pensamiento. Pero un eje 2 tiene mucho que ver con un trastorno, una disfunción a nivel de la personalidad, a nivel de cómo la persona maneja conflictos, interactúa con el medio ambiente, maneja relaciones. Tomando eso de premisa, el narcisista o la personalidad narcisista, que es como se le categoriza, vive, funciona operando bajo un egocentrismo. La persona está centrada en sí misma. Por lo tanto, en las relaciones o cómo maneja su medio ambiente, tiene una tendencia a ser explotador de relaciones. Muchas veces tiene sentido de grandiosidad que va en total oposición a lo que es el espíritu de la cristiandad. Y en algunas ocasiones puede ser una persona de mucha controversia en los círculos eclesiásticos o religiosos. Doctor Peter Burgos, tal vez estamos en el día de hoy abriendo la caja de Pandora. Ese tipo de cosas que resistimos la idea de aceptar que me pasa. Resistimos la idea de aceptar que pasa en la iglesia. Queremos negarlo. Pero ¿ha visto usted este problema, esta disfunción, este trastorno dentro de la iglesia? Sí, ha ido en incremento. Hace 10 años atrás o 15 podía más ser notable entre los congregantes a bajo perfil. Pero en los tiempos en que vivimos, esta cultura en la cual muchas personas buscan lo que es ser centro de atención, poder promover su identidad, y algunas otras personas de manera desmesurada, buscando algún tipo de estatus, el ambiente eclesiástico se ha convertido en algunas ocasiones como plataforma de ascenso entre congregantes, líder, hasta plataforma ministerial, donde se da culto más a la personalidad que hacia la figura de Cristo y el Evangelio. Y es muy alarmante porque algunas personas no saben discernir entre lo que es espiritual
y lo que es personalidad narcisista. ¿Por qué? Porque narcisismo viene de un vocablo que está asociado a máscara. O sea, la persona enmascara la personalidad a través de un trato favorable, una imagen positiva, pero una vez que usted tiene la oportunidad de interactuar, conocer y adentrarse a ese individuo o a esa persona, descubre que a nivel del funcionamiento, a nivel de las relaciones, puede ser atropellante, puede tener un estilo dictatorial, puede ser explotador, abusivo o inclusive en casos extremos, robarse o tomarse gloria o reconocimiento que no le corresponde. Wow. O sea, compite en buscar prominencia que es exclusiva para Dios. La forma de lograrlo. Usted dijo hace un rato que años atrás lo veía más en el pueblo, que más recientemente ha comenzado a verlo incluso en el púlpito. Eso me sugiere la idea de que la persona va a disfrazarse de autoridad espiritual. Correcto. Va a utilizar la autoridad espiritual como una excusa para justificar y promover la venta de sí mismo. Resulta que el ambiente eclesiástico y lo que es la naturaleza del ministerio y el aspecto de las relaciones a nivel congregacional es un ambiente favorable para el narcisista poder encumbrarse. ¿Por qué? Porque hay pobres fronteras. Pobres fronteras significa que no limito, que doy acceso, que permito. Le otorgo sea por fe, le otorgo por hermandad unos privilegios, unos accesos sin probar carácter. Wow. Le otorgo una inclusión sin medir credibilidad o testimonio. Y en muchas congregaciones o iglesias hay personas que, conociendo esa vulnerabilidad, toman ventaja de ese acceso, en particular personalidades narcisistas. ¿Y cómo pruebo carácter? ¿Cómo le decimos a la iglesia, al pueblo, no permitas que cualquiera se convierta en una autoridad en tu vida? ¿Qué debo hacer? ¿Qué preguntas debo hacerme? ¿Qué debo observar en una persona para decir, no tiene el carácter como para concederle? Me preocupa, mientras conversamos ahora, que en la iglesia cristiana elegimos líderes sobre la base de talentos. Este canta, este habla bonito, tiene linda personalidad, es muy inteligente, debe ser diácono. Nombrémoslo líder del ministerio de los hombres, las mujeres, lo que sea. Buscamos talento, pero carácter a menudo lo ignoramos. El fruto del Espíritu pasa a un segundo plano. Lo importante es que tenga ciertas cualidades. En este probar el carácter, ¿qué debo tener en cuenta? Una iglesia con tendencias saludables debe establecer lo que se llama un discipulado. Y cuando hablamos de discipulado es medir la estructura del carácter. Wow. Por ejemplo, cómo la persona maneja lo que es asumir responsabilidad en sus relaciones, en el hogar, en el rol ministerial que se le haya delegado, que puede ser hasta una persona que cuida en el estacionamiento a las visitas, como que puede ser hasta la persona que preside desde el púlpito. Siempre yo voy a tener la oportunidad en esos roles de manejar el episodio que se llama conflicto. En el estacionamiento puede llegar personas con controversias, cargas, situaciones, en la manera como yo respondo a ese estresor, en la forma que yo respondo a esa demanda, da testimonio de mi carácter. Pero no queda únicamente ahí. Es cómo yo respondo a la oportunidad de corrección. Porque yo puedo cometer errores. Sin duda. Yo puedo ser áspero en el trato, sea por estresores que yo sufro o estresores que me genera la situación. Eso no es criterio suficiente. El criterio determinante es cómo yo respondo a la oportunidad de corregir. Si en la oportunidad de corregir, de revisar mi respuesta, me justifico, no asumo responsabilidad o adjudico culpa, por ejemplo, eso es testimonio
de que mi carácter no tiene templanza, estoy muy frágil internamente. En el caso del narcisista se le añade lo que se llama otra capa adicional, que es no solamente me excluyo de responsabilidad, sino que me justifico. Eso es característico en el caso del narcisista. Correcto, porque ellos tienen un afán extraordinario en cuidar imagen. Cuando en realidad, en el modelo de Cristo, cuando yo cultivo mi testimonio, cuando yo cultivo el hombre interior, ya mi identidad, mi imagen, si lo podemos categorizar de esa manera, ya está preservada. El narcisista opera todo lo opuesto. La imagen es primero. La apariencia de piedad que Pablo advierte en Timoteo sobre los hombres de los últimos días. El carácter de los hombres de los últimos días es testimonio eficaz de lo que es el avivamiento de la personalidad narcisista en nuestras congregaciones. Cuando yo era niño en la iglesia, yo me crié en la iglesia, mi pastor contaba la historia de un hombre y él lo explicaba de esta manera. Decía, ese señor cuando testificaba, cuando oraba o si tenía que hacer un anuncio, primero leía su resumen. A Dios, a la iglesia, a quien fuera. Yo que he hecho, yo que fui, yo que hice. Es decir, estaba intentando convencer a Dios que Él era tan santo que Dios le debía conceder sus peticiones. Mientras lo escucho hablar a usted, recuerdo a ese señor y digo, mi pastor conocía a los narcisistas y sabía identificarlos muy bien. Esas cualidades están allí. ¿Se convierten en instrumentos, en agentes de división en la iglesia estos personajes? Sí, ¿Tienen esa tendencia? Sí, hay una gran propensión según la personalidad narcisista, pues esto aplica tanto a hombre como a mujer, de que según van ascendiendo en las escalinatas ministeriales, esa tendencia a dominar, a controlar, a buscar protagonismo se agudiza más. Si en esa búsqueda afanosa, ¿verdad? Podemos categorizarlo así, de reconocimiento es necesario dividir una congregación, Wow. restarle credibilidad al liderato o en alguna manera desprestigiar la estructura eclesiástica existente, ellos no van a medir reparo tratando de lograr dividir el funcionamiento de la congregación para poder entonces alcanzar ese protagonismo como héroes de la moral, aunque son en la intención y motivación es muy moral, y poder entonces en muchas ocasiones arrastrar con ellos a los débiles en la fe o aquellas personas que también están necesitadas de reconocimiento, que es una característica muy particular de la persona narcisista. Se relaciona con personas de carácter débil, manipulables, frágiles emocionalmente, porque entienden que pueden dirigirlos. Que es muy diferente cuando tú tienes una persona que pueden diferir en criterio, pueden diferir en opinión y pueden mantener lo que se llama la coinonía relacional, porque hay un fruto espiritual operando en la transacción. En el narcisista no. En la personalidad narcisista se siente amenazada a personas con criterio. Wow. A personas que son, ¿verdad?, inconmovibles en sus valores. Por lo tanto, o los mantienen alejados, y si no pueden mantenerlos alejados, tienen ataque frontal, como, ¿verdad?, en alguna manera. Es mi enemigo. Exacto, debilitar su testimonio, y en muchas ocasiones lo hacen a través de señalamientos y acusaciones fraudulentas. O sea, hay una motivación sumamente destructiva, deshonesta, detrás de esta personalidad. Mienten. Son capaces de mentir y dispuestos. sin ningún tipo de distorsión. Es posible que hasta lo pongas en un polígrafo y salgan como que, ¿verdad?, no están mintiendo, Sí. porque porque han perfeccionado la técnica de la distorsión. Por eso es que
A nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, son personas de alta peligrosidad social, al punto que en muchas ocasiones se le puede describir como psicópatas A ese nivel. a ese nivel. No en todos, pero Sí, en algunos en algunos casos. casos llegan allí. Si en digamos, en el caso de un miembro de la iglesia esto es peligroso, y hablamos de división y de atacar, ¿qué sucede cuando esa figura y esa condición sube al púlpito? Y ahora es nuestro predicador, nuestro pastor, nuestro evangelista o el que hace el programa radial, televisivo, redes sociales. ¿Qué sucede cuando ya ocupa un lugar de tanta influencia? ¿Cuán peligroso para la iglesia local es tener figuras con esas cualidades, con esas características? Si te das cuenta, Cristo hizo una mención muy particular y es el que busca su propia gloria Wow, de sí. sí mismo. Él habla. Así que una persona con esta controversia en el alma tiene esta tendencia a que sin darse cuenta habla mucho acerca de sí mismo, no acerca de aquel que se supone que representemos y nos envíe. Lo cual significa una personalidad narcisista puede encumbrarse en el ministerio, en el púlpito, e inclusive presumir un llamado, presumir una revelación, presumir un don que en realidad no tiene nada que ver con Dios. En algunas ocasiones se ha asociado la personalidad narcisista a nivel espiritual con lo que es la operación de las tinieblas. ¿Por qué? Por el grado de maldad, el grado de depravación. Es como un autor, escritor cristiano llamado Derek Prince lo conceptualizaba. El mal no es una acción, es una persona. Pues tú puedes encontrar entonces en la personalidad narcisista esta tendencia de ser promotores del mal. Y por eso es tan importante crear fronteras de protección dentro de las iglesias. ¿Esta gente lo sabe? ¿El narcisista sabe que es narcisista? Lo resiste, muchos algunas veces lo encuentran como amenazante. ¿Por qué? Porque nuevamente, como mencioné, dentro del trastorno, una de las mayores amenazas es quedar descubierto, porque le remueve lo que es la habilidad para manipular y controlar. Y segundo, esto también amenaza la imagen que quieren proyectar, imagen de piedad, como Pablo lo conceptualiza en la carta Paulina de Timoteo, Qué peligro, Burgos, que socialmente y relacionalmente. en todos los aspectos. No solamente en el eclesiástico, tú vas a ver que muchos de estos trastornos de personalidad se alojan en la política, en la medicina, en el gobierno, en el mundo eclesiástico, en la farándula. ¿Por qué? Porque todos los van dirigidos a proyectar una imagen. ¿Para qué yo necesito precisamente un consultar de imagen, ¿verdad? Si no es para reparar un problema de identidad. Así mismo es la personalidad narcisista. Eh, ¿Cómo establecemos la diferencia entre narcisismo y genuina, sana autoridad espiritual? Porque alguien va a decir, bueno, ahí están todos los líderes en la Biblia, esos líderes maravillosos. Ahí está David proyectándose, es rey. Allí está Moisés frente al pueblo, guiándolo. Alguien podría decir, eso no es autoridad espiritual, ese es un narcisista, dijo el doctor Burgos. ¿Cómo establecemos la diferencia? La distinción entre... Perdón, Si no te ocupo. es que quiero evitar que apedreen a algún pastor innecesariamente hoy. A eso vamos, Ok. precisamente. Por ejemplo, yo puedo presentar rasgo narcisista y es muy diferente a una personalidad narcisista. Wow, ¿Cuál es la distinción? necesito saber eso. La personalidad narcisista es la persona incorregible a nivel nuclear, que significa en el funcionamiento, o sea, la percepción, la interacción, manejo de conflicto, institucionalizó el egocentrismo. O sea, yo primero, yo segundo, yo tercero. Una personalidad narcisista ni tan siquiera puede mantener una estructura familiar ni conyugal funcional.
tiene la tendencia a perder las relaciones, aún con los hijos. Se caracteriza por eso, o sea que el divorcio anda presente a la vuelta de la esquina. 2, 3, 4 divorcios, sean. múltiple historial de relaciones rotas, múltiple historial de relaciones parentofiliales rotas, malogradas, dañadas. ¿Por qué? Porque la personalidad narcisista, una de las raíces a nivel psiquiátricas es que no vinculan, no conectan. El trastorno narcisista viene desde la niñez. Muchas veces viene como consecuencia de experiencias de rechazo. Y cuando yo sufro una herida de rechazo, hay diferentes formas como el sufriente responde. En el caso del narcisista, es una respuesta compensatoria, que es la grandiosidad. Por eso, psiquiátricamente hablando, un narcisista es una persona sumamente insegura. Escudando esa inseguridad en una máscara social, ¿verdad?, de prominencia. Rasgo narcisista significa que yo muestro en mi interacción, en mis intervenciones, un grado de egoísmo, pero lo puedo corregir remitiendo, asumiendo responsabilidad, restituyendo. Estas respuestas reparatorias no son comunes en el narcisista, o más bien corrijo, están ausentes en la personalidad narcisista. Inclusive, en una época, o en esta época actual, podemos hasta crearlo por escalas. Muchos de los errores que tú ves en líderes de la Biblia tienen más asociado que ver con inmadurez emocional, ausencia de destrezas en el manejo de conflictos. No raya tanto un narcisismo. Y si rayara en rasgo narcisista, tú ves que el hombre de Dios o la mujer de Dios tiene la suficiente madurez, por no decir humildad o mansedumbre, de corregir, admitir, reconocer el error y remitirlo, cambiando la personalidad, cambiando la respuesta. El narcisista no recurre a estos cambios en la conducta. Esto está fuerte, pero vamos a seguir con el tema. Usted hace un rato dijo que el narcisismo acompaña a las personas desde la niñez. Y eso inmediatamente provoca en mí una pregunta. ¿Qué pasa con el narcisista que nace de nuevo? Ese que desde la niñez viene golpeado y que ahora se convirtió al Señor, nace de nuevo. ¿Qué debe suceder con su narcisismo y qué debemos hacer cuando vemos que ese que se acaba de convertir trae esas regularmente? Un pastor más o menos va a saber qué hacer con aquel ladrón que se convirtió, con aquella ramera que se convirtió, con aquel abusador sexual que se convirtió y lo va a tratar y lo va... ¿Qué hacemos con el narcisista? Esta es una pregunta muy particular porque el narcisista, cuando entra en esta experiencia llamada conversión o el nacimiento nuevo, como muy bien lo describiste, en vez de ser un nacimiento nuevo, en muchas ocasiones se convierte en que utiliza a Dios como un accesorio. Wow, otro accesorio. Una relación que yo puedo utilizar y explotar. Y no es tanto una relación con Dios, sino la relación asociada con Dios. Por eso es que tú vas a encontrar en esta época una gran invasión de narcisistas en nuestras congregaciones o iglesias, porque muchos llegan porque tienen crisis y conflictos, por ejemplo, en la relación de matrimonio, relación de familia. Muchos ya llegan a nuestras iglesias con una pérdida devastadora de credibilidad. Y el narcisista, para poder mantener en la manipulación o el dominio relacional, es como cuando lo traen a la consulta psiquiátrica o psicóloga. Clínicamente, un narcisista es resistente a las terapias, por eso la prognosis es bien pobre en cuanto a recuperación. Pero tú encuentras un narcisista llegando a la consulta de la consejería, la psiquiatría, la psicología, no por voluntad propia, sino como unas condiciones para poder retener la relación.
Sí, mi esposa me dijo, si no vas al psicólogo, si no vas al psiquiatra, si no No aceptas, continúa la no. relación. Sí, Pues el está narcisista, obligado. si él interpreta que esto le puede, ese puente de ayuda le permite tiempo de extensión de esa relación, que muchas veces es una relación de maltrato, una relación de violencia, Son violentos. una relación de dominio, una relación de anulación, pues si ellos interpretan que pueden perpetuar esa relación a través del recurso de ayuda, ellos la van a recibir, la van a admitir, pero no para repararse ellos, sino para ganar tiempo en retener esa relación o lograr recuperar una credibilidad que perdieron. Cuando ese narcisista se ha convertido en un líder religioso, ahora tiene un micrófono y una multitud que lo aplaude, fomenta la dependencia espiritual. Totalmente, no son promotores de que pueda el congregante tener una relación de dependencia directa con Dios. Tiene que depender de mí. Tiene que ser depender, y por eso muchas veces asumen unos roles que no necesariamente son bíblicos, como una paternidad ausente, muchas veces, ¿verdad? Como una persona que es entre la persona, el congregante y Dios, yo soy el intermediario tuyo. Algunos hasta toman prestado ministerios que son legítimos, que son de gran edificación, como la profecía, el profeta, para poder encumbrarse en esa imagen, ¿verdad? En la cual les da una credibilidad ciega entre muchos de los congregantes, pero nuevamente lo utilizan como un medio de explotación. Cuando digo explotación es poder maximizar recursos de las personas para beneficio personal o propio. Juan, el apóstol, en sus cartas, es agresivo contra falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, figuras que han centrado en sí toda la atención, y es fuerte en aconsejar echarlos de la iglesia. Ni Pablo ni Juan, Pedro tampoco, no parecen ser muy tiernos a la hora de decir: quítenlos del púlpito, sáquenlos de allí. ¿Cuán tolerantes debemos ser con un narcisista en el púlpito? No solamente eso de que pueda ser en alguna manera removido, lo que pasa es que en la gran mayoría de las situaciones el narcisista no llega a tolerar dicha disciplina. Antes que algo así, bíblico, suceda, ya te dividieron la congregación. Wow. Y es por eso que tú vas a ver, o históricamente ves, que muchas de estas personalidades levantan congregaciones de divisiones, de ministerios que en alguna manera arruinaron, rompieron, sabotearon y crearon su propia audiencia, ¿verdad? O cautivaron una audiencia o establecieron lo que se llama una quinta columna dentro de la misma congregación. Son como balas perdidas. Por eso, ¿verdad? Es tan importante lo que es el discipulado, lo que es el rendir cuentas, porque en ese trámite usted va a encontrar la personalidad narcisista resistiendo. Me someto, pero protesto. Me someto, pero resisto. Hasta que llega un momento, no me someto más. Cuando logran esa influencia, cuando logran dividir la iglesia, cuando logran minar la credibilidad, y muchas veces no lo hacen de manera bíblica, que es en un diálogo uno a uno. Muchas ocasiones utilizan satélites, personas frágiles, personas que son leales a la personalidad narcisista para poder transmitir esa división. Eventualmente dividen congregaciones. Interrumpo este podcast para comentarle algo muy importante. La biografía autorizada de Gigi Ávila, un libro que me honro en decirles, soy el autor, ya está corriendo por todo el mundo hispanohablante. Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, obviamente Puerto Rico.
Lo tiene en las librerías cristianas, en las librerías no cristianas y lo puede encontrar a través de las redes sociales. Amazon y algunas otras empresas que venden a través de las redes sociales lo tienen. Es un libro especial. La vida, el ministerio, cuento milagros maravillosos que usted no va a leer en ningún lugar. Más de 150 personas entrevisté y comparto aquí el Yille que ellos conocieron. Adquiéralo hoy. Yo pastoreé por 20 años en la ciudad de Arecibo, en Puerto Rico. 1974 hasta el 1994. Y de allí Dios me trajo a Miami. Desde mi llegada a esa ciudad, la historia de una profetisa llamada Juana García, luego apodada Mita, que funda una religión llamada los Mitas. Esa historia estaba allí. Resulta que era de ahí, de Arecibo. Ujú. Allí está su casa, su finca, el lugar. Y la iglesia, una sana y hermosa iglesia pentecostal, fue la cuna donde ella crece y eventualmente se convierte en esa quinta columna que le hace la guerra al pastor hasta dividir la iglesia. Eso parece haberse repetido a través de la historia, porque esa es la historia de José Smith, quien divide también una iglesia evangélica y nace entonces una falsa religión, los mormones. Correcto. Está presente en los falsos maestros, en los falsos apóstoles, los falsos líderes, ese narcisismo. No solamente eso, una particularidad es que dentro de esa personalidad narcisista, como no admiten corrección como parte de esa experiencia de crecimiento que demanda una humildad que yo no puedo disfrazar, la consecuencia es que la personalidad narcisista tiene la tendencia a envanecerse. Doctor, se endiosan. Correcto. Que es la culminación de la saturación del ego. Sí, me envanezco. Sí, llega la máxima expresión es donde ya soy mi propio Dios. Inclusive invento mis propias profecías. Inclusive la misma Biblia advierte que Dios, cuando ve que la persona llega a tal extremo y condición, Dios mismo los entrega a ese espíritu de error, si se le puede categorizar así, o de envanecimiento. Mente reprobada. Mente reprobada, precisamente porque es la culminación de años el Espíritu Santo tratando con la persona para que entre en un estado de arrepentimiento, y ante la resistencia perpetua del individuo en contra de Dios, Dios entonces, como dice la Escritura, los entrega a esa mente reprobada. No como una sentencia de castigo, sino porque esta es la tendencia dominante y ya marcada en el corazón de la persona. Dios no quiere que la gente vaya al infierno, pero se los permite. Ellos caen en esa condición. ¿De qué debemos estar atentos? ¿Hacia dónde debemos colocar nuestros ojos? La pregunta es, ¿por qué el narcisismo encuentra terreno fértil en el ambiente religioso, en la misma iglesia? Pues sí, si te acuerdas, cuando iniciaste el programa, tú hiciste una mención muy particular. Hay ministerios que van en ascenso y necesitan recursos. O cuando la iglesia está en desarrollo, necesitan voluntariado. El narcisista ve esta oportunidad como una buena plataforma para poder ir en ascenso sin que no haya tanto cuestionamiento de la parte del carácter de la persona. Algunos pastores involuntariamente o inconscientemente o por desconocimiento no conocen sobre esta enfermedad del alma, enfermedad de la mente. Acuérdate que muchas de nuestras congregaciones técnicamente son hospitales del alma. Y se cuelan personas con heridas, con trastornos, con traumas, con una buena apertura a la sanación.
Y también hay personas que llegan a nuestras iglesias que no tienen ninguna intención de cambio. Entre ellos, el narcisista. Por lo tanto, si muchas veces el ministro, el líder, en el afán de poder adelantar la obra de Dios, ¿verdad? Que se puede pensar que es una actitud noble, sacrifica carácter y personalidad, en ese afán puede terminar ministerialmente decapitado por el narcisista. Cuando las cartas apostólicas hablan de diáconos, hablan de ancianos, de pastores, de ministros, todo el énfasis es en carácter. Los requisitos ministeriales poco tiene que ver con talento y capacidad, mayormente tiene que ver con carácter. Erramos en la iglesia cuando quitamos el énfasis en carácter y lo colocamos en dones, talentos y habilidades. Precisamente porque muchos ministros ascienden en la experiencia ministerial en el afán de adelantar la obra de Dios sin tener la oportunidad de trabajar en el fruto espiritual. Por eso una característica bien particular de la personalidad narcisista es que no tolera escrutinio. Así que lo que tú acabas de mencionar es clave para poder discernir estos espíritus, discernir estas personalidades. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a hacer el escrutinio básico, son evasivos, son evasores, tienen la tendencia a encubrir, tienen la tendencia a mentir, o, si es posible, pueden manipular la opinión de familiares, pueden manipular la opinión de amistades, lo que se llama crear una imagen alterna para poder lucir aprobados. ¿Debemos confrontarlos? En muchas ocasiones es necesario porque en esa afán de poder proyectar una imagen que no es, pueden recurrir al fraude, tanto económico como el fraude relacional, como a la explotación de recursos tanto en la iglesia como en lo personal. Inclusive hay, ¿verdad? Hay testimonios, hay evidencia, mucha gente me ha escrito que también hay explotación sexual, explotación afectiva, explotación sentimental, explotación, exacto, infidel. ¿Por qué? Porque el narcisista no se nutre de una comunión con Dios, sino de la explotación de recursos y del congregante. ¿Qué hace el pastor con el miedo a la división a la hora de tener que enfrentar un individuo con estas características que a fin de cuentas es un líder y ya comienzo a sospechar que si lo enfrento voy a perder 3 buenas familias? El miedo a la división nos detiene, nos limita. Es posible. Yo sugeriría, mejor es que enfrentes ese miedo a que la personalidad narcisista termine dividiendo la congregación. Destruyéndola. Por ti. Sí. Es mejor que utilices ese episodio como una oportunidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden utilizar ese miedo de que tras bastidores te puedan arruinar tu llamado y tu ministerio. Doctor, yo puedo pasar aquí las próximas 3 horas compartiendo mis preguntas con respecto a esto. Pero no quiero terminar el programa, el podcast de hoy, sin traer tal vez la pregunta más importante de todo este programa, y es, ¿nos dejó Jesús un modelo a seguir? ¿Tenemos una referencia bíblica que describa claramente a ese líder cristiano para no caer en esto? Precisamente, si te das cuenta, por 3 años y medio Cristo fue discipulando una pequeña congregación de 12 hombres. Sí. Y si te das cuenta y descubres una particularidad, es que Cristo fue moldeando y trabajando a los discípulos según la apertura que cada uno proveía. Entre los 12 hubo uno de ellos que desde el inicio de su inclusión nunca regaló apertura al cambio. Al punto que el mismo Cristo lo describió.
¿No los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo? Lo que significa es, no tiene intención alguna de cambio. Y tú ves que aún Dios, dentro de ese reto particular que representó ese discípulo o ese apóstol, Dios lo utilizó en su desvío para poder adelantar su propósito. Pero si te das cuenta, Cristo trabajó con cada uno de ellos según los recursos que tenían, los recursos que no tenían y los recursos que fueron construyendo. La característica particular de los 11 versus el que se quedó fuera del crecimiento es que todos en alguna forma tuvieron apertura y reconocimiento a la necesidad de cambio. El narcisista siempre se ve completo. Por lo tanto, es la mayor venda a nivel espiritual y emocional que un individuo puede sufrir. No en balde Cristo tanto mencionó, tienen ojos y no ven, oídos no oyen. Ok, nos estás diciendo que Judas era narcisista. Si te das cuenta y vas descubriendo, lo que reinaba en su interior era el ego. El ego. Y no solamente la ambición del ego, sino que Satanás lo doblegó y lo utilizó por su vulnerabilidad. Si te das cuenta, y esto lo hablaba con una persona en el camino esta mañana, tú tienes a este ministro, Judas, que es el encargado de las finanzas del ministerio de Jesús. Yo sospecho que desde antes Judas tenía controversia con la avaricia. Ese pecado de cual habla la Biblia, lo que tengo no me satisface, siempre me falta algo para sentirme completo y lo busco fuera de mí en vez de buscarlo en Dios y en mí. Cuando le dan acceso a la bolsa de la ofrenda, tuviste un episodio donde una mujer tuvo un alabastro de perfume, lo impartió al Señor y él fue verbal cuando dijo, esto se está desperdiciando, cuando se pudo haber vendido y dárselo a los pobres. Pero el mismo autor de la Biblia dice, él no estaba interesado en los pobres. Su interés era el dinero, la avaricia. Qué ironía de la vida. A través de esa vulnerabilidad no rendida a Dios por su culto al ego, fue la puerta que Satanás utilizó. Cuando dice Juan en el Evangelio, y Satanás puso en el corazón de Judas entregar a Jesús. O sea, no es que se lo impuso, él solamente le puso el estímulo. Judas fue el que abrió la puerta a esa entrada cuando comió el bocado de pan indignamente. Y ya usted conoce el resto de la historia. Ese es popular. ¿Es pecado el narcisismo? No solamente lo categorizaría como pecado, es la mayor expresión a nivel de persona de lo que es la maldad. ¿Por qué? Porque involucra mucha conspiración. Cuando hablamos de conspiración es que la persona medita, planifica, invierte recursos de cómo arruinar a otros para poder prevalecer. Cómo prevalecer en controversias, cómo salir justificado sin emplear justicia, cómo salir prominente o sin la imagen, ¿verdad?, fatigada, aunque arruina la reputación de otros. O sea, es la manifestación del mal personalizada. Por lo tanto, a mí no me sorprendería que tales personas sufran una severa contaminación a nivel espiritual. No lo voy a dejar irse sin hacer esta pregunta. Yo dije que la más importante era la que hice hace un rato. Ahora voy a decir que la más difícil es la que voy a hacer ahora. ¿Hay sanidad para el narcisista? ¿Hay salida? Aquella persona que en este instante nos escucha y dice, yo me siento un poco así, yo creo que me están retratando. Esta gente está retratando cosas que pasan por mi mente, que pasan por mi corazón, no sé en qué etapa, ¿verdad?, de su desarrollo. Pero hay sanidad para el narcisista. ¿Qué tiene que hacer? Háblele, que está ahí pegado a la cámara. Bueno, lo primero, ¿verdad?, que quiero dejar claro para
evitar ansiedad en las personas. No toda persona es un narcisista. Así que tenga mucha precaución en categorizar. ¿Por qué? Porque aún a los especialistas de la salud mental se nos requiere una evaluación, un criterio para poder determinar si tal trastorno está operando. Así que sea muy cauteloso en no juzgar, ¿verdad? Y categorizar a las personas. Eso no resta de que la persona puede presentar comportamientos que usted necesita intervenir. Ahora bien, un narcisista, la crisis de salud del alma de un narcisista es el encumbramiento del ego. Y si usted conoce al Dios de la Biblia, Él advierte, el que se ensorbece, el que se ensalza, tiene que ser humillado. Muchas veces cuando un narcisista se convierte a Cristo, lamentablemente para ellos, Dios tiene que quebrarlos. Como nos quiebra a todos nosotros, sí, para poder servir adecuadamente. El narcisista tiene una particularidad, a diferencia de un creyente, si se le puede llamar promedio o normal. El que es quebrantado coopera en el proceso de quebrantamiento. No entra en disputa con el alfarero. El narcisista puede entrar en disputa con el alfarero. Resiste. Y en muchas ocasiones es un combate en la cual Dios en su eternidad, omnisciencia ve, esta persona no va a doblegar el ego. Esta persona me resiste. Y la Biblia advierte que si yo resisto a Dios, Dios me va a resistir a mí. Y es por eso que en algunas ocasiones, y no estoy hablando esto como, ¿verdad?, un fundamento, un absoluto, sino en mi limitada experiencia subjetiva, he visto que muchas personalidades narcisistas que se convierten al Evangelio y aceptan a Cristo como Salvador, si no doblegan el ego, que lamentablemente es la mayor batalla, muchas veces Dios los manda a buscar en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces resisten el nacimiento nuevo. Entran en lo que se llama una religiosidad, cuando lo que están buscando es un nacimiento nuevo en Dios. Gracias, Burgos, por aceptar nuestra invitación. Gracias por haber compartido esto. Me parece que esto es enriquecedor, todo lo que hemos escuchado en el día de hoy. Creo que a usted, como ministro, como hijo de Dios, como siervo o sierva del Señor, todo esto que hemos escuchado del doctor Burgos le debe haber nutrido, le debe haber enriquecido. Yo siento que comí hoy y que aprendí mucho y que recibí muchas cosas buenas. Si cuando se miró en el espejo en el día de hoy, sintió que de alguna forma aquí había sido retratado, ríndase. Vaya a los pies de Jesús para decirle al Señor, tengo una sola alternativa y es morir y nacer de nuevo. Hay que desechar todo esto. Este es un buen día para decirle a Jesucristo, te necesito. Y aunque mi ego y mi deseo quieren pelear y quieren luchar, yo quiero que mueran. Yo quiero destruirlos y yo quiero que Jesucristo renazca en mí. Dios lo va a hacer, Dios le va a ayudar, Dios le va a bendecir. Ministros, no tengan temor en confrontar aquellas cosas que se llaman pecado. Por favor, déjenos su comentario allí en la descripción de este programa. Vamos a incluir la forma en que usted se puede comunicar con el doctor Burgos. Es posible que alguien diga, yo necesito esa administración en mi iglesia o yo necesito en lo personal conversar con él. Bueno, aquí en la descripción del programa, en el día de hoy, vamos a dejar esa data para que usted pueda relacionarse de alguna forma con el ministerio del doctor Burgos. Para mí ha sido una bendición. Gracias, pastor. Gracias por venir. Poder estar aquí nuevamente. Gloria a Dios. Ya tenemos que planificar el próximo programa. Así será, Luis. Nuestra gente quiere que usted nos acompañe y yo también. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.